Buenas noches a todos, bienvenidos a una charla más del tercer encuentro de Amor Vitamina. Esta intención que hemos venido desarrollando desde el 19 de noviembre ha sido poder sembrar semillas de paz, contribuir a la paz mundial a través de sintonizarnos con temas de conciencia. Y hoy le doy la bienvenida de una manera muy afectuosa a Liliana Morales. Liliana Morales nos acompaña en el grupo Amor Vitamina desde hace mucho tiempo y es una persona que también ha construido su camino para trabajar todo el tema sistémico de lo que es la terapia holística y pues hoy quiere contribuir con su charla. Bienvenida Lili, cuéntanos un poco de ti en general, saluda a las personas que te están escuchando y que te van a ver. Gracias, Pili. No, pues muchas gracias por este espacio. Como Pili mencionó, ya hace varios años pertenezco a Amor Vitamina. Ha sido un espacio muy bonito para crecer y para, yo creo que para evolucionar, ¿no? Cada uno a su ritmo, pero vamos dándonos cuenta de que vamos creciendo y vamos cambiando y transformándonos. Muchas gracias por estar acá, quienes se están regalando este espacio a ustedes, quienes nos están también contribuyendo con su ser y con su tiempo. Y bueno, para quienes lo van a ver también grabado, bienvenidos a este espacio de conciencia. Gracias, Pili, por ser esa vitamina y por abrir este momento tan bonito para todos, porque yo creo que la información que se puede compartir nos permite expandirnos de diferentes maneras. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, Gracias Lili. les voy a contar, yo soy coach holístico integral, trabajo desde una visión sistémica con base en las constelaciones familiares, hago terapia holística, también hago acompañamiento como coaching de vida para aquellas personas que de pronto tienen momentos en los que necesitan acompañamiento para tomar decisiones difíciles, para recibir orientación también de pronto en esos momentos que nos sentimos perdidos o a veces sencillamente para entendernos, porque no es fácil entender lo que atravesamos como seres humanos, nuestro despertar de conciencia, nuestra evolución. Y bueno, ya hemos hecho un par de trabajos y hemos podido crecer internamente, madurar y esto nos permite también estar como seres humanos al servicio de otros y la intención de este espacio es precisamente ese, poder servir y pues obviamente también contribuir a ese objetivo tan bonito de la paz mundial y de ir tranquilizando nuestra conciencia para poder aportar a sí mismo a ese objetivo. Entonces, Pili, tú me dirás si ya puedo empezar a compartir. Claro que sí, gracias por esa presentación, gracias por esa intención que le estás poniendo también y adelante. Bien, bueno, entonces yo preparé una presentación, ya la están viendo. Voy a ver si la puedo colocar aquí en modo presentación y podemos trabajar este tema. Listo, ahí te Listo. sale la visual doble, Ahí entonces me si sale. quieres en los punticos. Ok, en los punticos. Sí. Es que no se ve acá cómo es, pero ahí dice cambiar la visual. Ok, creo que es. Un momentito, yo miro si logro. El background no es. Mm, no puedo verla. No sé qué están viendo ustedes tampoco. Em, Espérate, Dice ajustar el background y los efectos. No. no, Dice cambiar filtro de video, cambiar avatar, mm. tampoco. Apariencia, tampoco. Sino Mm, arriba en la parte del monitor que estás viendo, dice mostrar barra de tareas, al lado dice configuración de visualización, ahí la puedes cambiar también. ok, creo que ya encontré por dónde. Gracias. Espérame. Entonces, configuración, duplicar no, sino cambiar. Creo que ya. ¿Sí? Dale, listo, Ahí ya perfecto. estoy.
Sí, ya. Listo, vale. Espérame ya. Listo. Entonces voy a devolverme por aquí un poquito. Ah, no, creo que estoy avanzando. Me toca salirme, ¿cierto? Sí, o usar la flecha contraria. Es que el tema es que no logro ver la flechita. Espérame un momentito. Yo tengo por aquí una barra que no me deja hacer. Espérame un momentito. Yo creo que soy yo. A Tranquila. veces me toma un poquito del pelo. Listo, creo que ya. Arranca así, lo que pasa es que estamos viendo la visual, ya, listo. Ya, Sí, listo, vale. Bueno, vale, ahora sí, por ahí dale. las escondí. Listo, gracias. Bueno, entonces hoy vamos a trabajar un tema muy lindo en el que he podido profundizar un poco y en el que me complace poderles compartir también esta información. El tema es la luz oculta tras mi sombra. Entonces, lo primero es como definir qué es eso de la sombra, porque encontramos mucha información que nos habla de la sombra, pero en realidad nosotros lo comprendemos desde lo físico, desde ese reflejo que se ve de nuestra silueta a través de la luz en un espacio luminoso. Pero en realidad la sombra viene a ser es a nivel psicológico y a nivel de psique es todo aquello que yo soy, pero que no reconozco en mí. ¿Y por qué no lo reconozco en mí? Porque es muy difícil de verlo, pero la dificultad para verlo se trata de que pienso que es incorrecto, aunque no lo es, porque en algún momento de la vida aprendí que no era seguro expresar, sentir o mostrar ese aspecto de mi ser. Entonces hay que entender aquí una parte muy linda de la sombra, que es que cuando nosotros empezamos a identificarnos con una imagen de nosotros mismos desde nuestra infancia, y cuando ya empezamos como a crecer, a madurar y a relacionarnos socialmente, vamos dejando atrás partes de nuestra experiencia fuera del campo de ese yo aceptable, de ese yo que creo que los demás pueden aceptar o de aquello que me enseñaron o que he venido aprendiendo que es permitido o no es permitido a nivel personal, a nivel social y en todos los campos en los que yo me relaciono. ¿Esto qué hace? Que nosotros desarrollemos una personalidad a veces de una manera que nos hace ocultar en realidad quiénes somos. Entonces, cuando yo aprendí ser, quién debía ser para otros, para mostrar a otros, en esa infancia, en los procesos de socialización, voy desarrollando una personalidad funcional. ¿Funcional para qué? Primero, para pertenecer. Segundo, para ser amado o sentir que soy amado. Y el tercer aspecto es para sobrevivir emocionalmente, para poder ser fuerte emocionalmente frente a los demás y más que ser fuerte, ser aceptado tal y como soy. Entonces voy perfilando, voy dándole forma a una personalidad y a también algunos aspectos del ego, pero esto hace que dentro de mi personalidad existan unos rasgos reprimidos. Y esos rasgos reprimidos tienen que ver con esto, con sobrevivir emocionalmente frente a todas las situaciones o los conflictos que como ser humano yo puedo enfrentar. Entonces aquí es donde nosotros empezamos un proceso de transformarnos, pero transformarnos empezando a crear esa sombra para ocultar todo lo que nos puede dañar. Aquí hay un aspecto muy lindo, que es que cuando nosotros empezamos a comprender que esa sombra mía viene de esos rasgos reprimidos que tienen que ver con todo lo que no encajó con esa imagen que yo quería o que pensaba que era aceptable para los demás. Entonces empiezo a reprimirme y empiezo a callar y empiezo a encerrar partes de mi esencia, partes de mi luz y de mi personalidad que son poderosas y valiosas como ser humano.
Entonces, ¿qué pasa? Como empiezo a reprimir, empieza a haber una transformación de eso que yo tengo en el interior, de eso bonito o de esas habilidades y cualidades con las que vengo programado para la vida y las empiezo a convertir en algo diferente en el nombre de esa personalidad aceptable para los demás. Entonces, aquí es donde hay unos cambios y, por ejemplo, la fortaleza, cuando se reprime, se convierte en sumisión, porque voy aprendiendo que siendo sumiso o siendo sumisa me va mejor en la vida porque los demás me aceptan más fácilmente. También la sensibilidad se va convirtiendo en dureza, porque voy volviéndome cada vez menos sensitivo y menos capaz o menos hábil para demostrar mis sentimientos, lo que yo puedo percibir o lo que yo puedo sentir a través del entorno. Y a veces también nuestra autenticidad se convierte en una máscara. Entonces ahí es donde nosotros encontramos a todas las personas que trabajan en la parte psicológica y a los coaches de vida hablando de esas máscaras que nos ponemos para poder mostrarnos al mundo y representar unos roles y unos papeles que de alguna manera nos van desprendiendo de nuestra autenticidad. Entonces aquí hay una clave de conciencia para estos rasgos reprimidos que es que eso que yo reprimo en realidad no desaparece. Eso queda oculto en el interior, en el inconsciente y busca expresarse de otras formas. ¿Cuándo sale? Cuando detona. ¿Sí? Más adelantito vamos a ver un poco cuándo detonan y cuándo salen a la luz estos rasgos. Entonces también la sombra se genera cuando yo tengo emociones negadas. ¿Cuáles son esas emociones negadas? Aquellas que no me permití sentir conscientemente, pero que sí las sentí en silencio. Entonces me comí todo lo que yo sentía. Entonces, desde la evolución de la conciencia, nosotros podemos comprender que la evolución espiritual en realidad nos muestra que ninguna emoción es negativa. Las emociones solamente son emociones. Hemos aprendido a etiquetarlas, a clasificarlas como correctas o incorrectas o como lo que sí debemos o lo que no debemos mostrar. Pero en realidad ninguna es negativa. Y el ego, que es esa parte de nuestra personalidad que se va desarrollando para poderse adaptar al mundo, a la vida, a las diferentes situaciones que tenemos, va aprendiendo a clasificarlas para proteger esa identidad de quién, de cualquiera que pueda hacernos daño o de cualquier situación en la que nosotros podamos sentir que somos vulnerables como seres humanos. Entonces, aquí hay algo muy lindo también que tiene que ver con reconocer esas emociones que he negado, que no me he permitido sentir, que son prohibidas. Prohibidas porque están mal vistas. Digamos que no están permitidas porque me muestran desde un enfoque diferente al que quiero mostrar. Entonces, por ejemplo, no debo sentir rabia, no es correcto sentir envidia, no puedo sentir tristeza. Y esto lo traemos como muy programado allí en nuestro subconsciente a través de frases como, por ejemplo, los hombres no lloran o no sea niña o ahora se va a volver otra vez, va a actuar como un niño pequeño. Usted ya está grande, entonces desde allí nuestro subconsciente se va programando con eso que no podemos mostrar y se va convirtiendo como en algo peligroso, que si me acerco, entonces quedo descubierto, soy vulnerable, quedo desprotegido y es peligroso para mí mostrarme tal y como soy. Estas emociones negadas se transforman ¿en qué? En tensiones físicas. Nuestro cuerpo nos muestra a través de las tensiones que estamos negando eso que nosotros sentimos en realidad y lo estamos manifestando de otra manera. También cuando tengo reacciones desproporcionadas. ¿Cuáles son esas reacciones desproporcionadas? Cuando actuamos de pronto demasiado en una forma violenta o agresiva de un momento a otro y nosotros mismos incluso nos sorprendemos de cómo reaccionamos de una manera tan de pronto desmedida frente a otros que muchas veces ni siquiera conocemos. En el medio de transporte, por ejemplo, alguien que nos empuja. Entonces, ¿cómo reaccionamos de una vez de inmediato a la defensiva sin siquiera mirar qué fue lo que ocurrió o por qué ocurrió? Y a veces no somos nosotros, sino los demás quienes están de una vez prenden con con lo más mínimo que pueda suceder
porque están en esa condición de pronto haber consumido y de pronto tragado muchísimas emociones que están negadas. ¿En dónde exploto? Pues donde siento que es seguro. Muchas veces exploto con personas que no me conocen, que son desconocidas, porque pues cómo exploto con mis hijos, cómo exploto con el vecino, cómo exploto con los amigos, cómo exploto con mi pareja. Entonces exploto con personas que no me conocen. Y cuando ya empiezo a explotar con personas que me conocen, empiezo a tener un deterioro en mis relaciones personales, porque los demás no se van a aguantar que yo todo el tiempo esté reactiva. Y también existen estados de vacío o desconexión que son generados como parte de esas emociones negadas, porque la persona reprime una parte de su ser cada vez que se niega a expresar esto que siente. Entonces, es algo muy lindo para trabajar. También la sombra se despierta o reacciona a los deseos no aceptados. Entonces, lo que yo anhelo, pero que siento culpa o siento vergüenza de reconocer ante otros, también viene a ser parte de esa sombra. Entonces, acá les traje una imagen muy bonita que es donde el corazón y el cerebro como que se conectan, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay muchos deseos que nosotros tenemos en la sombra porque generaban conflictos, conflictos con el entorno, pero ¿por qué? Porque internamente tengo una estructura que ya está formada y que lo que yo deseo o anhelo está en contra de esto, como por ejemplo los mandatos familiares, que son esas órdenes que hemos recibido de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros tíos, de todos los grandes en la familia, todos los que son mayores y que de pronto traen una carga implícita dentro de lo que yo debo hacer con mi vida. Entonces me rindo ante esas peticiones o esos mandatos y dejo a un lado esos anhelos o deseos. También cuando hay creencias espirituales mal interpretadas. Entonces esas creencias espirituales me hacen sentir culpa cuando yo quiero manifestar ese deseo. Entonces empiezo a esconder o a ocultar esos deseos y no me atrevo a veces ni siquiera a pensar en ellos, porque me parece que es algo que no está bien y que va en contra de todos los principios que he podido aprender a través de la espiritualidad mal interpretada. Las lealtades invisibles, que son de esa carga transgeneracional que de pronto yo vengo arrastrando de otras generaciones y que me genera temor o me genera conflicto, pero que a la vez no sé cómo renunciar a estos legados y a estas lealtades de las que soy presa inconscientemente, porque esas lealtades no se manifiestan de manera consciente. Tengo que trabajarlas y descubrirlas. Y también cuando hay deseos no aceptados, deseos que yo mismo me niego, ¿sí? Que de pronto no me atrevo a mirar porque está prohibido por mí mismo dentro de ese sistema de creencias personales que yo tengo. Entonces, aquí estos deseos no aceptados también tienen mucho que ver con qué, con eso que yo deseo como qué, como la libertad. Por ejemplo, que no me atrevo a decirles a los demás que deseo ser libre porque estoy en una relación de pareja o porque me siento cautivo por mi hogar o por mis hijos. Entonces esos deseos mejor los callo y los oculto. Los deseos de abundancia que tienen que ver con todo lo que es el dinero y la forma como produzco dinero, porque entonces pueden leerme como una persona mezquina o como una persona ambiciosa o como una persona avara. Entonces lo que hago es ocultar esos deseos. Los deseos de placer, sobre todo cuando estos se asocian con la sexualidad o con la alimentación. ¿Sí? Cuando de pronto tenemos una figura que no es muy esbelta o somos gorditos, entonces para las personas que tienen una estructura corporal gruesa, es muy difícil y muy penoso reconocer que comer es un placer por miedo a ser juzgados. Recordemos que esto, nosotros la sombra la trabajamos desde ese miedo, desde ese no ser aceptados, desde no ser vistos y no ser reconocidos tal y como somos. Esos deseos de reconocimiento cuando queremos que los demás por lo menos agradezcan los trabajos que hacemos o reconozcan el trabajo que hemos hecho o el esfuerzo que hemos dado.
¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa? Si nosotros manifestamos esto, ya va de pronto en contra de de las creencias o de la forma como concebimos nosotros la humildad. Entonces allí empezamos a aplacar esos deseos. Y también cuando hay unos deseos de expansión personal y para elegir esa expansión personal necesitamos nosotros dejar de lado algunas cosas que pueden ser juzgadas socialmente. ¿Qué pasa? Que desde la mirada espiritual el deseo no es lo opuesto a la espiritualidad. En realidad ese deseo es energía vital buscando una manera de expresarse, de salir al entorno y demostrarse de manera consciente. ¿Qué es importante tener en cuenta acá? Que cuando el deseo es negado, cuando yo me niego a esos deseos, me cohíbo o me retraigo de de esos deseos que tengo por allá en lo profundo de mi ser, el alma se contrae. Y cuando estamos contraídos, pues en realidad nosotros empezamos a limitarnos como seres humanos en lo que nos damos a nosotros mismos y en lo que le damos a otros. Entonces aquí es muy importante comprender que esos deseos no aceptados también hacen parte de nuestra sombra, las heridas no integradas. Entonces, no sané lo que me dolió, pero aprendí a sobrevivir. Y a sobrevivir cargando ese dolor y cargando esas heridas y como un animalito, lamiendo las heridas esperando que sanen solas y que algún día ya no duelan más. Pero en realidad nuestra sombra guarda esas heridas que no pudimos sostener con amor en el momento en que fueron causadas. Entonces aquí tomamos como base las heridas que tienen que ver con la infancia, las heridas del niño interno o del niño interior, que tienen que ver con el rechazo, esos momentos en los que me sentí rechazado, esos momentos en los que me sentí abandonado, los momentos en los que me sentí humillado, traicionado o que los demás fueron injustos conmigo, entonces yo sentí que fui víctima de injusticia. Estas heridas tienen mucho que ver con cuando somos niños y de pronto no éramos capaces de defendernos frente a estas heridas que inconscientemente también pudieron haber causado nuestros padres o cuidadores en su momento. Entonces, nuestra sombra empieza a manifestar esos dolores. ¿En qué se convierten estas heridas no integradas? Se convierten en mecanismos de defensa. Traje un caballero bien armado con su armadura y con su escudo, porque ahí es donde nosotros empezamos a protegernos de todo y de todos para evitar volver a ser heridos en nuestro ser, volver a caer o que caiga algo que haga que esas heridas que tenemos del pasado y de la infancia puedan doler o puedan molestar. También empezamos a generar unos patrones repetitivos dentro de nuestra personalidad y nuestras conductas que empiezan a lastimar a la vez a otros, porque como todo el tiempo estoy en defensa, en defensa, en defensa, la defensa cuando nadie me está haciendo nada se puede convertir en un ataque. También empiezan a haber unas historias internas que muchos le llaman la loca de la casa, que es nuestra mente en realidad sacando a flote todas esas heridas y todas esas historias internas que nos contamos por las que sufrimos. Muchas veces empezamos a sufrir y a montarnos unas películas de lo que vamos a hablar con otro y en realidad eso nunca se aborda. Pero nosotros como estamos ahí en ese momento, en esas heridas, pues en realidad necesitamos que esto gobierne nuestra identidad para mantenernos a salvo, para mantenernos protegidos. Y aquí es importante comprender que sanar en realidad no es borrar esa herida. La herida siempre deja cicatriz. Es en realidad integrar esa herida como parte de mi historia sin que ella me gobierne, sin que me haga reaccionar en automático o sin que dirija mi presente. Porque en el momento en que yo dejo que mis heridas gobiernen, pues en realidad no estoy a cargo ni de mi personalidad, ni de mis actos, ni de mis decisiones. Y también se genera cuando tengo comportamientos en automáticos que vienen del ego. El ego es esa personalidad que vamos eh, desarrollando nosotros para adaptarnos socialmente, para estar bien en la escuela,
después estar bien en el trabajo y después estar bien en pareja o estar bien socialmente y estar bien con los hijos. Entonces, lo que yo permito ver de esa personalidad. Pero en realidad el ego no es un enemigo, es aquel que se activa cuando yo reacciono sin elegirme, sin estar por encima mi soberanía, mi ser y lo que yo prefiero. Entonces, cuando yo reacciono en automático, ese ego viene a tener mucha más fuerza y se convierte en un sistema de protección que yo construyo desde dónde, desde el miedo. ¿A qué? A ser vulnerable, a ser atacado, a que de pronto alguien pueda hacerme daño y pueda lastimar mi ser, ¿sí? Y no lo hago desde el amor propio, sino que lo hago desde ese miedo, desde esa coraza dura que he ido construyendo para no mostrar tal y como soy ese ser que me habita y evitar que de pronto otro vuelva a hacerme daño. Entonces ahí es donde uno escucha a las personas que dicen, no me vuelvo a enamorar, no vuelvo a darlo todo, no vuelvo a entregarme, no vuelvo a atreverme a vivir una relación, no vuelvo a atreverme a tener una mascota, o no quiero volver a pasar por este dolor, o no voy a tener hijos porque la vida es muy dura. Y siempre como que desde nuestro ego damos justificaciones, pero en realidad esas justificaciones no son más que miedo disfrazado de excusas. Entonces, cuando yo estoy allí en esos comportamientos automáticos del ego, en realidad lo que hago es que reacciono en lugar de responder, de dar una respuesta coherente, lógica y sensata a esas situaciones que se van presentando. Cuando también me defiendo yo antes de sentir, ni siquiera espero que el otro termine de hablar cuando ya estoy pensando cómo le voy a responder o cómo me voy a defender, porque siento que me están atacando todo el tiempo. O también cuando ataco al otro, cuando huyo de las situaciones o cuando me cierro. No me permito abrirme a diferentes situaciones o abrirme a sentirme expuesto en cualquier momento. ¿Qué es importante tener aquí? En claro que nosotros tenemos una conciencia observadora y esa conciencia observadora nos permite empezar a mirar esas reacciones que tenemos nosotros, pero no desde el juicio, no para atacarnos y acusarnos, sino para salirnos del ego y convertirnos en esa conciencia y en esa presencia que nos permite actuar desde la tranquilidad y desde la paz. Porque cuando nosotros estamos actuando desde el juicio, pues estamos en el lugar del Padre, que es quien controla, quien indica cómo se hace, cómo debe ser, y cualquier cosita que se salga de control, entonces nos detona. Bien, estas son las formas en que la sombra se empieza a alimentar y todo lo que como que la conforma. Ahora, es importante aquí pasar a comprender por qué vemos esa sombra como algo negativo, porque casi siempre escuchamos que la sombra es negativa. Y aquí he traído un bichito, una cucaracha, una alerta, ¿sí? Porque culturalmente a nosotros nos enseñaron a ocultar. Entonces, desde muy pequeños aprendimos que habían partes de nosotros que no era seguro mostrar, ¿sí? Que no era seguro abrirlas a los demás. Nos enseñaron a adaptarnos, así como los animales se van adaptando a los diferentes peligros o a las diferentes etapas de la evolución, pero no nos enseñaron a integrarnos. ¿Sí? No nos enseñaron a integrar dentro de nosotros esas partes de nuestra emocionalidad, esas partes de nuestro ser, esas frustraciones, esos sentimientos difíciles y esas situaciones por las que estábamos atravesando, ¿sí? Que de pronto los demás atravesaban las mismas situaciones. Por ejemplo, cuando y mamá se separan, todos los hijos pasan por la misma situación, que es que los papás están separándose, que hay una ruptura en el hogar, pero cada hijo lo atraviesa de manera diferente. Entonces, algunos hablan, otros no hablan, pero los que hablan muchas veces se les prohíbe mencionar el tema o comentarlo con otro y hay que ocultar. Entonces, ¿qué ocultamos? Ocultamos lo que nos incomoda o lo que hace que otros se sientan incómodos, porque es como en doble sentido, ¿sí? Lo que no encajaba dentro de eso que vivíamos para nosotros, dentro de nuestra mente, nuestras creencias y nuestra cultura, pero lo que tampoco podía no encajar para otros y lo que entre comillas no era correcto. Y aquí pues recordemos que lo correcto en realidad depende mucho
de la percepción y del momento y el rol que tenga la persona en diferente momento. Entonces, así nuestra sombra no nace como algo malo, sino como algo que nosotros escondemos para poder pertenecer. Y traje esa cucarachita porque la cucarachita para poder sobrevivir, primero ha tenido que adaptarse a muchas situaciones y segundo, la cucarachita tiene que esconderse en la sombra. Sí, las cucarachitas, tú apagas la luz y las cucarachas salen y hacen la fiesta y tú prendes la luz y ellas salen disparadas. Y a nosotros también, curiosamente, nos ocurre lo mismo con esa sombra, porque hemos aprendido a que necesitamos ocultarla porque no es parte de lo que es aceptable socialmente. ¿M? Entonces ahí tenemos nosotros esto. También vemos la sombra como algo negativo porque la confundimos con debilidad. Nos han enseñado que debemos ser fuertes, que debemos aguantar. Y esa debilidad es en realidad la capacidad de convertirnos o mostrarnos nosotros como ese ser vulnerable que nos habita. Entonces asociamos la sombra con ese perder el control, pero con perderlo siendo frágiles o no estar bien para lo que los demás quieren o tenemos como patrón de estar bien. Lo llamamos debilidad, pero en realidad es humanidad no sostenida. Son procesos humanos, momentos humanos por lo que hemos pasado y de pronto hemos estado solos, demasiado tristes, vulnerables. De pronto son esos momentos en donde en realidad nosotros hubiéramos querido tener más apoyo por parte de otros o por lo menos podernos entender un poquito mejor, saber más, entender lo que nos estaba sucediendo. Entonces, que es acá muy valioso, entender que negar la tristeza no nos hace fuertes, ¿sí? Sin embargo, cuando alguien se muestra triste, recibe muchas críticas y recibe muchas observaciones que son fuertes por parte de los demás, porque está bien visto que seamos fuertes y no que estemos tristes. También nos hemos acostumbrado y nos hemos permitido negarnos el miedo, que en realidad el miedo no nos hace valientes, pero el miedo nos hace humanos y nos hace sobrevivir a diferentes situaciones. Entonces hemos como intentado ocultar esa parte que creemos que no está bien mostrarla o dejarla ver porque nos hace ver de una manera ante los otros que nosotros no quisiéramos mostrar. En realidad, la fortaleza aparece cuando yo soy capaz de mirarme a mí mismo sin huir. A veces uno hace ejercicios del espejo y las personas no son capaces de mirar su propio reflejo en el espejo. Se ven tanto que no son capaces de mirarse a sí mismas. También vemos la sombra como algo negativo porque creemos que la luz es perfección. Y aquí he traído un collar con un diamante maravilloso, ¿sí? Porque nos han enseñado que ser luz es no enojarse, es no fallar, es no dudar, es no tener miedo, es no asustarse, es atreverse. Pero resulta que todos tenemos un proceso de evolución y dentro de ese proceso, dentro de ese viaje, todo puede suceder. A veces recomenzar es la luz más poderosa que podemos encontrar. Sin embargo, pues cuando uno dice que va a recomenzar, los demás se escandalizan y sienten temor porque uno va a recomenzar y pues el recomienzo implica un vacío que en realidad es el universo creando ese espacio para que nosotros podamos darnos la oportunidad de surgir de maneras diferentes. Confundimos la espiritualidad con esa impecabilidad, con ser en realidad intachables, pero en realidad la luz no es la ausencia de sombra, sino que es nuestra presencia consciente. La conciencia no elimina parte de nosotros. La conciencia en realidad incluye esa parte de nosotros que es en realidad cuando nosotros encontramos una expansión en nuestro ser. ¿Cómo hace mi sombra para revelar mi luz? Entonces, mi sombra revela mi luz porque siempre muestra una energía que aún no he sabido usar conscientemente, un potencial que tengo allá oculto. Entonces, en realidad la sombra viene a señalar en dónde está mi poder. Entonces, acá he traído unos ejemplos muy lindos que nos permiten
empezar a detectar elementos o aspectos de nuestra personalidad que nos permite identificar cuál es el poder que tiene esa sombra. Entonces, donde me enojo con facilidad, en realidad hay una fuerza interior que no he canalizado y esa fuerza necesita salir y mostrarse. Cuando tengo situaciones donde me siento atemorizado o siento miedo, hay una sensibilidad profunda que puede convertirse o transformarse en intuición. Es algo de mi ser que me está mostrando cómo hago yo para superar una situación de temor. Donde siento envidia, hay un deseo auténtico de crecer. Entonces casi siempre uno dice, ay, qué envidia, pero de la buena, ¿sí? En realidad la envidia es envidia, no hay envidia buena o envidia mala, solamente es envidia. Y en realidad cuando yo siento esa envidia y logro detectarla, en realidad me doy cuenta de que necesito crecer en un aspecto en el que me siento carente, en el que me siento corto, limitado, impotente. Entonces es algo muy lindo cuando yo empiezo a ver esa sombra y empiezo a encontrar qué mensajes me empieza a arrojar para la vida. Donde me controlo demasiado, a veces decimos, es que soy organizado, soy estructurado, soy puntual, me mantengo peinada, maquillada, organizada, las uñas arregladas. ¿Qué hay? Hay una capacidad de liderazgo porque hay muchísima organización y hay unas habilidades administrativas poderosas, pero que buscan, necesitan seguridad para poder salir y mostrarse tal y como son. Entonces, a la hora de la verdad, la sombra no es ese monstruo que está allá en medio de la oscuridad esperando para atacarme y autosabotearme, sino que es ese elemento que me permite encontrar esos lugares de mi ser que necesitan ser vistos, que necesitan ser reconocidos, iluminados y obtener un valor por lo que son. Entonces, ¿cómo mi sombra revela mi luz? ¿Cómo la revela en realidad? Cuando yo permito que esa sombra me muestre en esos espacios donde yo aún me juzgo, donde soy muy duro conmigo mismo, donde me ataco y donde de pronto no me permito a veces ni siquiera sentir. Todo lo que yo rechazo en mí es un lugar donde mi luz no ha podido entrar, porque en realidad cuando hay rechazo, yo no estoy en sombra, estoy en una oscuridad que no me permite ver lo que hay allí en esa oscuridad. Yo necesito que salga un poquito para poder identificar la forma de eso que estoy rechazando. La conciencia en realidad no nos sana luchando contra esto que sentimos o que somos, sino que en realidad sana a través de la comprensión amorosa de quién soy, de dónde vengo. ¿Por qué he desarrollado estos temores? ¿Por qué me oculto de esta manera? ¿Por qué siento temor de mostrarme de otra manera? ¿Por qué tengo miedo a recomenzar cuando sé que es lo que necesito para evolucionar en mi vida? Entonces, cuando yo dejo de juzgar esa sombra, en realidad puedo empezar a ver la luz. Dejo de proyectarla hacia afuera a que los otros se conviertan en el verdugo de esos momentos en los que yo exploto, pero tampoco me la como, sino que la valoro y le doy un lugar dentro de mi ser para explotarla y para fusionarme con ella a través de los talentos y habilidades que hacen parte de la luz. Esto me permite también recuperar energía, porque ya no tengo esa lucha de ser como no soy para que los demás me acepten, sino que sencillamente soy como soy. Y es mucho menos desgastante que mostrarme de una manera como no soy, desde una máscara. También me permite volverme más auténtico, dejar ver mi esencia, dejar ver lo que hay allá detrás de toda esa sombra, dejar ver toda la luz y todo el brillo que en realidad puedo proyectar como creación divina, porque finalmente lo que soy es eso, una creación divina. Mi sombra también puede revelar mi luz cuando yo entiendo que es el umbral de la conciencia, que sin incomodidad no hay expansión y que sin honestidad en realidad yo no logro despertar. Entonces, en realidad, cuando logro ver esa sombra frente a frente y encararla, no desde el enfrentamiento, sino desde el amor y abrirle un espacio,
ella empieza a convertirse en un portal maravilloso que me permite expandirme, ¿sí? Me permite mostrarme desde otras aristas, abrirme a nuevos caminos, me permite ser más humano, me permite ser más empático con los demás, sensibilizarme con otras situaciones, sensibilizarme con mis hermanos, compañeros de viaje en esta tierra también, que son los animales, sensibilizarme también con esas personas que necesitan de mí a través de la compasión, de estar ahí a través de esa compasión que muchas veces se confunde con caridad o con lástima. Pero no se trata de esto, se trata en realidad de que yo me atrevo a mirar esa sombra que soy sin huir, sin tener que escapar, para que en realidad pueda haber una evolución que me permita a mí ser luz para otros. ¿Cómo detecto cuando estoy actuando desde la sombra? Entonces, en realidad no necesitamos analizarlo mucho porque la sombra se reconoce por su intensidad. Entonces, ¿qué tan fuerte es eso que yo necesito ocultar para poder estar como los otros me aceptan? Entonces, estoy en sombra cuando reacciono en forma desproporcionada, que es como cuando salto en automático ante una situación y luego digo, oiga, pero ¿qué me pasó? ¿Por qué reaccioné de esa manera? Fui muy violento, fui muy agresivo, fui de pronto grosero con el lenguaje, con las palabras, con mi expresividad, con mi lenguaje corporal. De pronto, muchas veces necesito volver a mí para no reaccionar, o cuando ya estoy sintiendo el deseo de reaccionar, freno ese impulso para volver a la luz y a la tranquilidad de reaccionar desde un lugar desde el que después no me vaya a arrepentir, pero no por el miedo a arrepentirme, sino porque puedo dar más de mí desde un enfoque más bonito y más tranquilo. También cuando me siento activado, herido o a la defensiva, que son esos momentos donde les decía ahorita que muchas veces ni siquiera dejamos que el otro termine de hablar cuando ya estamos pensando en qué le vamos a responder. O tenemos esas conversaciones internas en soledad, y es que cuando me diga esto, le voy a responder esto. Ay, si me llega a decir esto otro, entonces le digo también sus tres verdades, porque esta vez sí me va a escuchar. Y es que no me la va a montar. Y entonces empezamos nosotros en esas conversaciones que muchas veces ni siquiera las tenemos. A veces vamos a la pelea con el otro listos, bien armados, y resulta que el otro nos recibe con cariño y en una actitud diferente a la que esperábamos y nos desarma. Entonces, qué bonito que es cuando logramos darnos cuenta de que yo venía en una actitud y la otra persona me desarmó, porque ahí yo digo, uy, no, yo venía en una reacción que no estaba bien y estaba desde mi sombra. Venía molesto porque llegué tarde o porque se demoró demasiado el bus, venía asustado, venía preocupado, venía de pronto con un problema en la cabeza que me estaba quitando tranquilidad, que me estaba robando mi paz. También cuando yo necesito tener la razón. Es un detonante maravilloso que nos permite saber que estamos actuando desde la sombra. Cuando no tolero que el otro eh, está en lo cierto o que yo puedo estar equivocado y no me atrevo a reconocerlo. También cuando pierdo presencia y me identifico con esa emoción. En Amor Vitamina hemos trabajado mucho el tema de las emociones y me parece fantástico porque en realidad muchas veces creemos que nosotros somos eso, y las emociones tienen un camino muy lindo para ser reconocidas, ocupar un lugar, ser transitadas y luego tranquilizarse para permitirnos otra vez volver a nuestro centro. Entonces, no solamente cuando son emociones negativas, ¿no? También cuando son emociones a las que llamamos positivas, porque me salgo del centro. Por ejemplo, cuando estoy muy alegre y muy feliz y empiezo a prometer cosas o tomo decisiones importantes desde esa felicidad, también estoy desde mi sombra. No estamos aquí hablando de que es que si está triste o si está angustiado. No, muchas veces también actuamos desde la excitación, desde la adrenalina, y también nos equivocamos porque estamos actuando nosotros desde esa sombra, desde esa emoción del niño pequeño que está feliz porque le compraron un helado y entonces empiezo a decidir
mal porque empiezo a decidir desde esa emoción y no desde todas las otras habilidades que tengo para poder tomar decisiones. Entonces me convierto en esa emoción, la muestro, la reflejo, pero en realidad está ocultando que hay algo por allí debajo que tiene mucho que ver con esa sombra. Cuando yo pierdo la paz, en realidad me estoy dando permiso de mirar hacia adentro. Estoy siendo invitado por la vida a mirar hacia adentro. Siempre lo vemos como una falla y a veces también nos damos palo, ¿no? Nos maltratamos, ¿no? Pero ¿cómo usted reaccionó de esa manera y se mira uno al espejo y pelea con uno mismo? Yo peleo conmigo misma y cuando peleo conmigo misma me hablo como me regañaba mi hermana mayor, Liliana Victoria, ¿qué le pasó? ¿Sí? ¿Qué es lo que le está pasando? Y soy muy dura conmigo misma, pero con este camino voy aprendiendo y voy cada vez más fácil identificando cuando esa falla está desde mi sombra y necesito yo ver algo que ella me viene a mostrar, que en realidad no estoy enojada, por ejemplo, con mis hijos, sino con mi esposo, que no estoy enojada con mis hijos, sino conmigo misma cuando era pequeña o con mi papá, por ejemplo, o con mi mamá. Entonces empiezo yo también a encontrar partes del puzzle de la vida para poder reacomodar y solucionar muchas situaciones internas que a veces me atormentan. ¿Cómo mitigar esas reacciones de la sombra y volver rápidamente a la luz? Entonces, en realidad no se trata de controlar, porque nosotros somos y el ser no se puede controlar, solamente somos, pero sí podemos y tenemos la habilidad de mirar desde otra óptica y de nosotros poder parar para darnos la oportunidad de mirar los toros desde la barrera, de estar un poco más tranquilos y hacer algunos movimientos simples desde nuestra mente para poder reacomodar, ver lo que está pasando y darnos permiso de verlo desde un observador amoroso y desde un observador luminoso. Entonces, el primer paso es detenerme, darme la oportunidad de respirar en ese momento que estoy en un reactivo o en una situación que me cuesta controlar. No actúo, solamente respiro y me doy tiempo sin responder todavía, sin actuar. Luego puedo nombrar eso que siento. Entonces puedo reconocer, perdón, eso que estoy sintiendo en ese momento, eso que me atraviesa el alma como una espada en ese momento. Si es rabia, si es miedo, si es tristeza, si es frustración, si es ansiedad, si es angustia, si de pronto es esa sensación de sentirme limitado, que pues también es frustración, pero tiene un enfoque diferente, ¿sí? Y puedo yo nombrar eso que siento, ponerle un nombre. ¿Qué pasa? Cuando yo le pongo nombre, yo ya tengo el poder sobre esa situación que estoy viviendo porque no es ese que se adueña de mí, sino que ya sé que está ahí presente acompañándome en ese momento. Y le doy un lugar y cuando le doy un lugar a esa emoción y a esa situación que estoy sintiendo también, se tranquiliza. Me permite recordar que soy yo quien está observando, quien está en la vida, quien tiene el balón en ese momento y que también puedo yo observar esa emoción, dejarla transitar, pero ya yo no soy la emoción, ya no reacciono desde ahí, desde la personificación de esa emoción a través de mis acciones o de mi cuerpo o de mis reacciones, sino que sencillamente le doy un lugar tranquilo, le doy espacio, le permito estar y puedo yo volver a la luz, salir de ese espacio de sombra y empezar a encontrar información, esa información tan valiosa que la sombra me desea transmitir. ¿Cómo puedo yo reinterpretar esa sombra? Como una maestra en realidad, dándole honra, dándole respeto y pudiendo entender que esa sombra en realidad guarda una semilla de luz. Las semillas en realidad germinan bajo la tierra, en la oscuridad. Pero cuando nos dejan ver lo que sale de allí, es muchas veces una planta,
una flor, un árbol, pero sin duda alguna hay majestuosidad allí. Entonces, en esta imagen se ve esa semilla que en realidad tiene unas raíces y un brillo que se expande y que me permite ver lo que hay debajo, lo que hay detrás. Entonces, donde hay rabia, en realidad hay una fuerza que no es reconocida, ¿sí? Donde hay envidia, hay un deseo de expansión, de crecimiento. Sí, recuerdan que atrás decíamos que donde había envidia había algo que yo en realidad necesitaba trabajar. Bueno, pues es un deseo de expansión, es un deseo de llegar a poder estar en la posición, en el lugar que el otro está en este momento, ¿sí? Como en un momento de que tu presente sea mi futuro. Donde hay miedo, hay una sensibilidad profunda que está pidiendo dejarse ver a través de la intuición. Donde hay control también hay una necesidad de sentirse seguro y capaz de aplicar, de manifestar, de mostrar unos talentos hermosos y maravillosos que como seres humanos todos tenemos. ¿El ejercicio cuál es? Bueno, no sé si tengan preguntas. No sé si voy muy rápido, es que una hora es muy cortita. No, vas muy bien, la verdad ha sido un tema muy interesante. Y pues aprovechemos a hacer unos minutos de pare antes de que nos pongas el ejercicio para escucharlos a todos. De pronto, si tienen preguntas, cómo sienten y resuenan este tema. Este tema es súper valioso porque es como parte de la configuración del ser. O sea, nosotros a veces decimos, ay, es que esta persona es mala, es que no, sí, no hay un lado que los seres humanos no hayamos vivido pasado o no los vivimos en otra intensidad más alta que, que el otro, pero todos tenemos como ciertas formas de funcionar. Y no es porque se llame Lili, Lida, Pilar, Nelson, Victoria, sino porque el ser humano funciona así. Entonces, bienvenidos, los invitamos a prender la cámara y hacer preguntas, a también de pronto comentar algo de lo que hayan vivido de la temática. Y si quieres, deja de compartir un segundito como para invitarlos a prender sus cámaras a los que puedan o simplemente usar el micrófono o el chat. También ofrecemos el chat porque sabemos que hay personas sin cámara. En el chat pueden escribir y nosotros hacemos la lectura de la pregunta o lo que quieran expresar. Bueno, ya hay un corazoncito de Juanita. Aprovechemos, Lili, saludamos a los que ingresaron después de la introducción. Entonces está Fabiola, María Lucía, Juanita, está Lorena y está Nelson. Les damos la bienvenida y los escuchamos. No sé si Lidita, para animar a los demás, te animes a hacer una pregunta. Sí, sí, no, pues cuando hablabas, bueno, yo entré, muchas gracias porque está muy, muy interesante. Me entré un poco, pues, desfasada de tiempo, pero bueno, todo es perfecto. Eh, mm, ha sido muy, muy digerible y muy chévere como lo has explicado, el tema de la sombra, porque, pues, bueno, eso es un tema bastante, que resuena ahora últimamente, ¿sí? Que la sombra y cómo manejamos eso. Y lo que me hizo resonar es cuando tú dices que uno explota en automático y que la espiritualidad se confunde con impecabilidad, ¿no? Entonces, digamos que eso lo tenía yo a veces como en mi cabeza, decía, no, pero no me, o sea, porque no me permito en un momento dado, como conocen a Lida, que pues Lida es tranquila, ¿sí? Pero cuando Lida, por ejemplo, explota porque ha explotado, ¿sí? Y yo misma me sorprendo, entonces la gente te ve de manera diferente, ¿no? O sea, te conoce así y ya te etiqueta ya de otra forma. Ah, mire, ya se mostró, ah, mire, ya así. Entonces ya uno empieza, lo que tú dices que lo invita a ver adentro, es que hay que permitirse sentirse vulnerable, ¿sí? Y todavía, pues mira que con eso en automático de reaccionar, no sé, cómo puede uno como detectarlo antes, porque a mí me ha pasado mucho, y les soy honesta con el tema de algunas cosas sencillas cotidianas, por ejemplo, los semáforos, ¿sí? Con los semáforos. A mí sí, que no respeten al peatón, ¿sí? No respeten al peatón, entonces
de verdad que llega un momento en que pues es en automático y no me doy ni cuenta. O sea, es sí, Tu detonante. sí, me detonante porque es que sí me da coraje eso, entonces yo digo, pero yo sé eso y digo, no voy a, cuando doy, entonces digo, no me voy a, y no me voy a poner, a ponerme en, en discordia conmigo misma o que mi paz sea perturbada por eso, pero pues eso sí lo detecté, yo dije, pero ¿por qué en automático, caray? O sea, es que ni siquiera me deja, ya me provoca como coger al conductor, porque el conductor ya se te va encima, aquí cerca donde vivo ya ni siquiera respeta que esté en verde el semáforo, y ya, ¿sí? Entonces, eso, sí, entonces yo dije, pues madre, tengo que, yo, todas las herramientas, ¿no? Entonces uno se da látigo, ya yo conozco las herramientas, pero ¿por qué no lo hago? ¿Pero por qué? Sí, pero es en particular y son situaciones específicas y no sé si hay alguna manera de que uno lo vea venir, ¿no? Como uno diría, como que uno lo vea venir, pero no, pues es que, no sé, Prevenir. ahí prevenir, sí, como prevenir, que uno lo vea venir y dice, pues madre, ¿cómo prevengo eso? Porque ya cuando ya vas a prevenir, no, ya dijiste, ya hablaste, ya hiciste, pues ya pues es excusarse o bueno, no sé. Ujú. Sí, Lida. Y gracias por traerlo porque es algo que es tan bonito porque nos permite sorprendernos a nosotros mismos en esos momentos de vulnerabilidad, ¿sí? Y hay varias maneras de trabajarlo. Lo primero, el primer paso es detectar qué es eso que te detona, ¿sí? Ya tú dices, ok, me detona cuando pasa esto, sobre todo con los peatones, ¿sí? Y en ese momento hay que ver tú en dónde estás, si vas como peatón o si vas en el carro. Porque si vas como peatón, entonces tú estás sintiendo qué es lo que sientes, que otros están vulnerando tu derecho. Porque en ese momento, en realidad, cuando tú ves el semáforo en verde para el peatón, tú dices, ok, es mi momento de pasar, es mi derecho pasar tranquila a la calle, así sea en estos 30 segundos, en este minuto que funciona el semáforo para que yo pase y las demás personas que vienen a pie, ¿no? Y ojalá vaya alguien con niños. Entonces ahí empieza también, sale de nosotros el padre, el juez, porque todos tenemos padre, niño y adulto. Entonces reaccionamos desde uno de esos tres focos. Cuando tú empiezas, no, mire, es que todos lo hacen mal, y mire, se comieron el semáforo, estás desde el padre, desde el que juzga, ¿no? Desde el que dice cómo se hace, cómo funciona. Cuando tú dices, oiga, pero no me dejaron pasar, no alcancé, mire, entonces estás ya desde el niño, desde el que necesita ayuda, oigan, auxílienme porque es que me están pasando por encima. Y ahí en el niño se detonan las heridas de infancia, ¿sí? Entonces normalmente uno lo que siente es que están siendo injustos porque están vulnerando mi derecho de pasar la calle en ese momento. Y como cuando el carro pasó, yo no me pasé. Pues no, pues tú no pasas porque si pudieras hacerlo, reaccionarías más fuerte y pasarías. Lo que pasa es que tú sabes que si pasas, puedes perder la vida, ¿sí? Entonces uno está entrenadito para no pasar cuando vienen carros o van carros, porque a uno desde chiquito le dicen, antes de pasar la calle, mire para los dos lados y pasa cuando no venga nada. Entonces, claro. Cuando ya tú empiezas a mirar que es que cuando eso pasa, yo siento que están siendo injustos conmigo y que los del carro, porque son más grandes, se están aprovechando de su situación y de su posición, porque yo a ellos no los puedo dañar, pero ellos a mí sí me pueden dañar. Entonces tú empiezas a mirar, ok, estoy en esta situación y date permiso un día que vayas sin afán y mira cómo reaccionan los demás y te das cuenta que es más común de lo que tú crees, ¿sí? Entonces el viejito que iba a mitad de calle iba muy despacio porque ya su cuerpo no le da más y empieza a pelear porque arrancaron antes de tiempo, por ejemplo, ¿sí? Pero a nosotros nos entrenan cuando aprendemos a manejar para que arranquemos cuando esté en amarillo, que empecemos a alistar el carro cuando está en amarillo y el del carro está esperando su turno para pasar. Y todo el mundo, por ejemplo, si es aquí en Bogotá, todo el mundo lleva afán, todo el mundo lleva su afán porque va para el trabajo, porque va para la cita. Entonces, si los demás están ahí en su reactivo y yo también estoy en mi reactivo, pues obviamente lo que va a haber es una explosión, ¿sí? Porque yo le boto la bomba al otro y el otro reacciona como, no me va a mandar un beso, me va también a mandar una bomba, ¿sí? A decir, hey, vieja bruta, mire, ya cambió el semáforo. Y de pronto pasó y yo no me he dado cuenta que cambió, ¿sí? A mí me pasa también. Y me pasa sobre todo, no cuando voy yo a pasar, sino cuando voy con la niña. Yo tengo una niña de 9 años. Entonces, cuando voy con la niña, me pasa
Pero ¿qué he podido entender? Que quienes dan paso y respetan es porque tienen niños. Quienes no lo han vivido no saben lo que es pasar la calle con niños que no caminan rápido, que si se les cae algo ellos se tienen que agachar a recogerlo porque ellos no van a perder su juguete o muchas veces si es comida incluso la recogen así uno les diga, bótala que ya se te cayó, ya no te puedes comer eso, ¿sí? Entonces cuando tú empiezas las herramientas son esas. Tú empiezas a mirar, date permiso de irte para un semáforo un día que no tengas nada que hacer y mira las reacciones de la gente y mira a quién le va mejor. Entonces tú vas aprendiendo que cuando tú estás más tranquila te va mejor, ¿sí? Porque como tú vas así encendida, entonces siempre te pasa, porque uno empieza a traer eso, uno empieza a traer esa energía. Pero cuando tú estés tranquila y tú te empiezas a tranquilizar y a relajarte con el tema, seguramente la energía también cambia, porque ya tú empiezas a reclamar ese derecho desde lo divino y no desde este plano, donde todo el mundo lleva afán, donde todo el mundo lleva prisa, donde todo el mundo lleva como su propia situación en la cabeza y pretende que todos los demás sepan que va de afán porque lleva un hijo para la clínica o que va de afán porque ya el perrito que vomitó toda la noche, o que es que va tarde para el trabajo, o lo que sea. Entonces tú empiezas a mirar y empiezas a darte permiso de identificarte. Uy, yo también me pongo brava. Uy, no, mire cómo se pone uno y uno pelea por algo que no tiene sentido. Entonces ya tú dejas el reactivo y empieza también a fluir de otra manera esa situación. Haz el ejercicio para que te des cuenta. Entonces, ¿qué es lo más importante? Empezar a mirar qué me detona y por qué me detona. O sea, ¿por qué reacciono violentamente con mis hijos cuando no hacen las tareas? Y cuando dicen que tienen las tareas a las 7:30 de la noche. ¿Por qué me detono? Ah, no, me detono porque es que no tengo el tiempo, estoy ocupado. No, me detono porque es que pidió algo y no tengo la plata. Me detono porque, o sea, hay muchas situaciones que pueden hacer que uno se detone, ¿sí? Me detono porque jugó toda la tarde. Ok, entonces tú empiezas a hacer un proceso de conciencia. Si él jugó toda la tarde, yo ya jugó toda la tarde, pero ¿dónde estaba la mamá a la hora que el niño necesitaba hacer las tareas? O si es un niño pequeño, pues que todavía no tiene una disciplina y una dinámica que no sabe que tiene que llegar es a hacer primero esto, luego esto, o no hay una cartelera y una rutina, pues el niño va a llegar a hacer ¿qué? Pues lo que hacen los niños, a jugar, a descansar, a comer algo, a ver televisión, si tiene celular, el celular, si es un adolescente a chatear, a jugar videojuegos. O sea, entonces tú dices, ok, ¿dónde está la mamá? Entonces tú dices, ok, el espacio es mío, tengo que educarlo, tengo que entrenarlo porque no puedo estar, o tengo que mirar cómo hago para estar yo o estar otro. Y entonces ahí tú reaccionas desde el adulto. Y cuando reaccionas desde el adulto, seguramente todo está más tranquilo, porque los demás, cuando tú reaccionas desde el adulto, los demás ven que tú eres un adulto y tú tienes el control de la situación y puedes empezar a manejarlo, porque en realidad el primer paso es darte cuenta, ¿qué me detona? Y el segundo paso es empezar a mirar cómo reaccionan los demás para ver cómo reacciono yo en esos espejos y luego entonces ya empiezas a mirar cómo me puedo controlar, cómo puedo cambiarlo, cómo puedo hacer para no enojarme. Entonces a veces yo digo, y no, yo sí soy muy chistosa, por ejemplo. Yo digo, no, yo sí soy muy chistosa peleando por la niña por algo que tenía que hacer yo. Ay, apúrate, que vamos tarde. Pues yo era la que tenía que haberse levantado antes porque la grande soy yo. Entonces, ok, ya lo hago mañana distinto y me permito estar en el adulto para que ella sea lo que es, una niña, porque no puedo pretender que ella, siendo una niña, actúe como un adulto, que tenga claro que se mete a la ducha, que sale, que son solo 2 minutos, 3 minutos, que rápido, que vista, así que no, yo como adulto tengo que estar todavía acompañándola en el proceso, ¿sí? Y ya, por ejemplo, el grande no lo acompaño porque el grande ya tiene 19 y él se encarga de su proceso. ¿Ves? Y uno también va soltando cargas, porque en realidad lo que lo carga a uno, lo que lo preocupa a uno y lo que lo detona a uno más es ver que uno lleva cargas que no son de uno. Ujú. O ¿M? sea, Lili, que ese dicho que dicen que si los niños se portan mal, el que se debe trabajar es el papá, es cierto. Es cierto, claro, porque si el niño se porta mal y no se sabe portar en un lugar, tú eres el que tiene que mirar qué es lo que pasa, ¿sí? Y no Pero no desde como la le... culpa al niño, ¿no? Eso me encanta que lo digas, Exacto. porque a veces uno Ajá. dice, es que tú te portas mal, es que tú, y cuando puedo yo como adulto mover la carga de lo que siento y luego hablar desde buscar la causa, porque siempre va a haber una causa frente a un comportamiento, ¿no? Algo lo está generando.
Claro, y no es del miedo, ¿no? Tampoco es Ujú, del miedo de que tienes que portarte bien porque, uy, qué pena, ¿qué van a decir? Tienes que comerte todo porque qué pena, o porque, uy, no, mire, o sea, no es desde ahí, es desde el amor, ¿sí? ujú. Tú debes comer todo porque necesitamos que te alimentes bien, para que crezcas, para que estés fuerte, para que estés sano, para que cuando vayamos a un lugar puedas alimentarte bien y todos estemos tranquilos. Tú porque estás lleno y no te pones de mal genio y yo porque tú estás llenito, entonces yo también estoy tranquila y no tengo que ir a buscarte comida por allá donde no hay. Entonces los niños son muy sabios y ellos desde el amor, si tú les hablas desde el amor ellos entienden. Ayer leía un comentario de alguien que decía que vamos a tener una sociedad menos violenta en el momento en que nosotros aprendamos a respetar a los niños y seamos menos violentos con ellos. Ujú. Entonces, desde ahí, es desde yo soy el adulto, no responsabilizo al otro, al chiquitín. Si yo sé que no le rinde hacer las cosas, pues lo paro 15, 20 minutos antes y me evito toda la pelea y toda la tragedia, porque es que es un niño y el adulto soy yo. Qué Entonces, lindo. desde ahí ya me permito verlo diferente. Lo otro es que uno desde adulto hace lo mismo, ¿no? Si yo estoy en una fiesta y no quiero comer el arroz, me como el arroz o me como la carne por la pena de decir no, gracias. Y desde el Ajá, lado del que invita, pues que no tiene que comer, tiene que comer. Entonces, como que es una relación que la sociedad nos ha enseñado como esa dependencia de la opinión o de la moralidad, ¿sí? Cuando detrás está sí. una conversación sencilla, oye, por favor, sírveme solamente esto. Y el otro, bueno, sí. Fíjate la diferencia entre el tema de, uy, no, qué pena, ¿sí? Entonces ahí yo siento que se pasa al caso que dices, pero desde dos adultos actuando como niños. Así es. Mira que incluso desde la carencia, ¿sí? A mi Ajá, esposo me decía, sírveme poquito porque no puedo dejar, hombre, estás en tu casa, si no quieres, no comas. No, 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 es que a mí me da mucha, mucha, mucha tristeza dejar comida en el plato. No puedo. Y yo, bueno, pero ¿por qué tienes que comer más de lo que tu cuerpo te recibe solo por no? Pues porque está desde la carencia. de Entonces acuerdo. ahí también son aspectos que tenemos que trabajarnos para irnos fortaleciendo desde ese amor propio y desde ese amor por el otro también. Qué lindo. Lida, gracias. Lili, gracias. Tienes un mensajito. Muchas gracias. Muy interesante la plática. Esto parece una persona por allá de Ajá, México. sí. Muy bien, gracias por tu comentario. Y entonces, si no hay ninguna pregunta más, continuemos con el ejercicio. Listo, entonces vamos al ejercicio. El ejercicio es muy sencillo para hoy. Mañana tenemos 4 días en que vamos a trabajar 4 espacios muy bonitos. A ver si ya, creo que ya les estoy compartiendo. No, Aún no. no, no, Te dejan, mientras no. compartes, Juanita te deja, gracias, querida Lili, un mensajito. Gracias, Juanita. Gracias por la compañía. Listo, creo que ahora sí compartir. Y, Ya está cargando. ok, Listo. bien, listo. Entonces acá el ejercicio que tenemos es el siguiente. Es muy sencillo, pero es muy lindo. Y ahorita pues quienes tengan el espacio me gustaría que hiciéramos una pequeña meditación para activar esa sombra. Entonces regálame y yo por aquí. Creo que la estamos viendo en duplicado, ¿cierto? Sí. ¿Todavía? Sí. Pasó a la presentación de documento normalita. Ok, listo. Creo que ya. Sí, Ya. ya. Listo. Entonces, el ejercicio para reinterpretar la sombra, ¿cuál es? Yo he traído dos imágenes que me parecieron muy bonitas, a pesar de que las hice con inteligencia artificial, que es, ¿qué? Es pasar de preguntarme qué está mal conmigo, cambiar el juicio del reproche, de señalarme a mí mismo en diferente momento y de incluso acusarme de ser culpable de algo dentro de mí. ¿Sí? Muchas veces los traumas generan esa culpa. Nosotros empezamos a sentirnos culpables. Normalmente una persona que ha sido víctima de abuso, no necesariamente físico o sexual, sino que ha sido víctima de abuso en su trabajo, en cualquier relación donde de pronto había amistad y dejó de haber amistad y se convirtió en un abuso o en que otros se aprovecharon de uno empieza a darse duro. Y uno empieza, no, es que claro, fui muy confiado. No, claro, es que di demasiado. Es que dediqué mi tiempo.
es que yo me entregué, es que entonces nosotros somos nuestro juez más severo. Y aquí está la misma persona acusándose a sí misma de ser culpable de todo. Y nosotros, por ejemplo, cuando hemos sido abusados, quienes fueron abusados en su infancia fueron inocentes. Y aquí hay algo muy lindo desde lo sistémico, que es que quien fue abusado en el momento, en ese momento en que fue abusado, era una víctima. Pero después de que ese momento pasó, la persona se convierte en un sobreviviente. Entonces, en realidad, cuando yo soy un sobreviviente, me libero de la culpa porque fui, soy y seré inocente, independientemente de lo que haya pasado y de lo difícil que haya sido para mí. Entonces, cuando yo me doy permiso de reinterpretar esta sombra, empiezo a dejar de juzgarme para ver qué es eso que yo tengo mal adentro, qué es lo que no funciona como debería funcionar, por qué exploto, por qué reacciono, por qué me ofendo, por qué me duele, por qué a veces reacciono de una manera frente a diferentes situaciones que pueden suceder. Y a veces, por ejemplo, uno reacciona más duro con las personas a las que les tiene más confianza. Reacciona uno y explota en la casa, pero usted con sus amigos no explota así, ni con los compañeros de trabajo, porque allá usted tiene una imagen que cuidar. Entonces allá la sombra hace lo suyo y se pone su máscara bien puestecita para que usted no se deje ver. Pero en la casa, pues igual ya saben cómo soy. Entonces allá yo me puedo mostrar, ¿sí? Desnudo en mi personalidad. Entonces, dejar de preguntarme qué es eso que está mal conmigo todo el tiempo y ser mi propio juez y quien se reprocha más todo para pasar a reinterpretar esa sombra y ver qué parte de mi ser está pidiendo ser integrada. ¿Sí? Y aquí les trae una imagen que es muy popular, que es el gatito que se mira en el espejo y ve que es un gatote, ¿sí? Que tiene más poder porque igual es un felino, son de la misma familia. Entonces empiezan ellos a confluir desde una realidad distinta, porque yo y mi sombra somos parte de ese proceso. Es como quienes dicen que la mente la tenemos que dominar y que la tenemos que trabajar. Y la mente en realidad debe ser nuestra aliada para la vida, para prosperar, para abundar, para crear, para generar proyectos, porque en realidad en nuestra mente existe todo lo que necesitamos. Dios nos dio, nos dotó de sabiduría, inteligencia, la capacidad de razonar, el libre albedrío, que también ese libre albedrío muchas veces es sombra, ¿no? O sea, mi capacidad de decidir por algo que los demás piensan que está mal es un dilema ético muy profundo para muchos seres humanos, ¿sí? Para una madre decidir si robarse una lata de leche o dejar que su hijo aguante hambre es un dilema muy profundo, que uno lo ve como algo muy básico, ¿no? Si uno dice, no, pues yo soy mamá, yo me robaría la lata de leche. Pero si yo no soy mamá, no es que es una ladrona, ¿no? Y puede conseguirle de otra manera, pida. O sea, hay muchos juicios y aquí cuando yo empiezo a mirar qué parte de mí necesita ser integrada, qué parte de mí está allá que toca y que llama y que grita para que yo pueda integrarla, ¿sí? ¿Qué miedo tengo oculto? ¿Qué herida es reactiva en mí en ese momento en el que yo reacciono de esta manera? Y puedo empezar a identificar el camino para encontrar herramientas que me permitan estar un poco más desde mi centro, desde mi eje, ¿sí? A mí me parece, yo vivo algo muy curioso, no sé si los demás lo viven de la misma manera, que es la cantidad de migrantes de Venezuela que hay en el país. Y yo digo a veces, pero es que son hermanos de nosotros, son seres humanos, tienen necesidades, tienen hijos, tienen unas capacidades, unos talentos, unas habilidades también, están intentando sobrevivir en un país extraño, diferente, y todos a veces socialmente somos muy duros desde el juicio. Sí, claro, que es que son vándalos. ¿Cuántos colombianos también tenemos que se dedican a delinquir? ¿Sí? Y no porque sean colombianos, no lo son. Entonces muchas veces estamos nosotros desde el juicio y nos olvidamos que todos somos humanos y que todos podemos pasar por situaciones difíciles y de esa empatía y de ese amor por el otro que es tal como soy yo.
porque todos somos hechos a imagen y semejanza del Padre. Entonces, en realidad, si nosotros pensamos en eso, pues todos somos iguales. Todos venimos de esa misma materia, de esa misma creación y de esa misma sensibilidad de Dios para darnos esa vida y para darnos un lugar en este espacio. Entonces, ¿por qué yo los veo como si fueran menos? Porque están en un territorio que es mío, cuando en realidad ni siquiera es mía mi casa, porque me toca pagar unos impuestos y me toca pagar muchas cosas por ese terreno. Entonces, en realidad sí es mío, pero no es mío. No es mío porque pago por el derecho y todos los años pago por ese derecho. Y si ellos están de manera legal o ilegal, yo no soy quien para juzgar. Entonces ahí empieza también uno a tocar otras fibras, más allá de la problemática social, económica, política y demás, es qué tan humano puedo ser al lado de otro humano. ¿Cómo puedo yo desde mi luz ser luz para ese otro humano? ¿Cómo puedo yo ser sombra para ese otro humano? Porque a veces la sombra nos da un descanso muy poderoso. Sí, cuando uno va bajo el sol así, un sol resplandeciente y lleva mucho tiempo, uno que busca la sombra, porque la sombra en realidad es refugio. Eso es. Entonces, este es como el primer ejercicio, empezar a estar desde allí. Quiero hacer una pequeña meditación. Gracias, Pili, por este espacio. Claro que sí. Eh, Muchísimas gracias. Quiero entrar a hacer una pequeña meditación para activar ese espacio de sombra. Voy a intentar compartir eh, por aquí una musiquita de fondo para que entremos en contexto. Entonces, regálame un segundito. Voy a compartir por acá esto, compartir, y me cuentan si escuchan la música y si la escuchan a un buen volumen o si necesitamos un poquito más de sonido. No se está escuchando. ¿Y ahora? No. Tampoco. Le diste compartir cuando hay que dejar de compartir. Comparte si hay una partecita de activar un checkbox con un cuadrito que dice compartir sonido. Ok, ahí voy. Compartir sonido. Listo. Ya, Listo. Vale, ya se escucha. vale, gracias, Pili. Bueno, entonces, ahí en donde estamos, los ¿Le puedes primeros bajar un ejercicios. poquito para que se escuche tu voz? Ahí está bien. No, bájale a la ¿No? música. Ok, regálame un segundito, lo voy a bajar desde acá. De pronto desde ahí ya. Sí, De pronto mejor. mejor. Vale, gracias. Bueno, entonces las invito a que cerremos los ojitos, los invito. Cerremos los ojos y ahí en ese espacio en donde estamos. Entonces vamos a respirar profundo. Vamos a tomar aire en 4 segundos. Sostenemos 2. Soltamos en 6. Y nos quedamos tranquilos como sin respirar, sin tomar otros 2 segundos. Entonces tomamos 1, 2, 3, 4, sostenemos 2, 1 y soltamos 5, 4, 3, 2, 1 y sin aire 2, 1 y otra vez tomamos 1, 2, 3, 4. Sostenemos 1 y soltamos 5, 4, 3, 2, 1 y sin aire 2, 1 y tomamos 2, 3, 4. Sostenemos 2, 1 y soltamos 5, 4, 3, 2, 1 y nos quedamos sin aire 2 segundos y respiramos profundo pero despacio y soltamos despacio por boca como soplando y podemos respirar con normalidad
tranquilamente. Y vamos a visualizar enfrente de nosotros a nuestra sombra. Vamos a dejar que aparezca tal vez como una figura o como una silueta o como una energía, como un color oscuro, claro. No la vamos a juzgar, solamente la vamos a dejar ser. Y vamos a decirle con nuestra voz interna o con nuestros labios también si queremos. Vamos a mirarla con amor. Vamos a mirarla con compasión, con benevolencia. Y vamos a decirle gracias por permitirme verte. Te pido que me muestres esas partes de mí en donde aún hay luz por encender. Y vamos a imaginar que la tocamos o que le damos la mano. Y le vamos a decir, caminemos juntas. Y vamos a percibir ese poder y esa fuerza de la sombra. Vamos a dejarla ser. Si es más grande que nosotros está bien. Si es más pequeña. Si tal vez nos envuelve. Si nos abraza. Si está feliz, percibamos si está tranquila. Si está a la defensiva. Si de pronto tiene mucho miedo. Y llevamos una manita al corazón y vamos a imaginar que desde este centro, de nuestro centro del chakra corazón, surge una luz cálida, suave, del color que cada uno sienta, amorosa, tranquila, en calma. Y vamos a dejar que esta luz sea como un reflector para esa sombra que la ilumine. Que nos deje reconocerla con claridad, con la tranquilidad de que solamente yo estoy viendo esa sombra, de que le estoy dando permiso de ser, de integrarse con todas esas partes mías que considero que son luz, que son brillo, y le permito brillar como un cristal, como una piedra preciosa, a través de ese reflejo amoroso de la luz que emite mi corazón. Y observémosla cómo se muestra, qué parte de ella quiere que veamos, qué parte de ella quiere seguir ocultando, qué parte de ella aún yo no quiero ver o ella no quiere que yo vea. Y abramos nuestra mente y nuestro corazón y démosle un minuto en silencio para que ella exprese esos mensajes que trae para ti esa sombra hermosa y maravillosa. La miro con gratitud, la miro con respeto
tal vez con el respeto que nunca antes la había mirado. La miro desde la comprensión, desde ese amor que he ocultado por esa parte de mí y me permito sentirla en calma. Y le digo, yo soy luz y yo soy sombra. Y mi luz y mi sombra conviven en paz dentro de mí. Respiramos profundo, le llevamos aire a ese momento, dejamos que fluya el amor entre esa luz y esa sombra, como una danza. Y entiendo que la sombra sin la luz no puede ser, y la luz sin la sombra tampoco. Respiramos tranquilamente, tomamos aire, soltamos y empezamos a sentir nuestro cuerpo, a volver al momento, pero con conciencia. Y tal vez tengo mi mandíbula apretada, o de pronto mi cadera, de pronto el recto, el vientre, los pies, o las manos, o los hombros. ¿Qué sentí? ¿Qué sintió mi cuerpo? ¿Qué mensaje me da mi cuerpo al estar en ese momento, en ese lugar, frente a esa sombra? A veces desconocida, a veces la conozco, pero la oculto más y más. Reconozco mi cuerpo, mis piernas, el lugar en donde estoy, mi centro, mi energía, mi corazón. Respiramos con tranquilidad y cuando estén listas pueden abrir los ojitos, cuando estén listos pueden abrir los ojos, volver a este lugar, a este momento y volvemos. Bueno, ¿cómo estuvimos? Muy bonito, muy lindo poder ver las cosas de otra manera, en un espacio tranquilo. Gracias, Lili, por esa meditación preciosa. Los escuchamos. ¿Cómo se sintieron? Pueden tener reacción con una manito, con un emoticón o escribir en el chat. Por aquí dicen muy rico, muchas gracias. Silvia también corazoncito. Eso. También se pueden animar a una palabra con la que terminan esa meditación. Yo con gratitud. Gracias a Ustedes, ustedes. sí. ¿Qué palabra les llega en la meditación? Tranquilidad, dice Tranquilidad. Nelson. Ujú. Muy bien. ¿Quién más quiere regalarnos una palabra como de esa sensación después de la meditación? Alegría, gratitud y tranquilidad. Gracias. Silvia, tranquilidad y libertad. Muy bien. Uy, qué bonito, libertad. Ujú. Ujú. Sí, o reconocimiento, reconocerse. Para mí es reconocer, o sea, reconocer, volver Muy a, bien. sí, reconocer. Y también pues tranquilidad, porque si estaba, llega uno, estaba, pues obviamente cuando llegué, pues llegué, pues no estresada, pero sí corriendo, pero entonces sí, ya con la respiración y todo eso, y con la invitación que nos hiciste durante toda la meditación, ya después era como nada, quitarse algún peso de encima. Ujú. Qué bonito. Bueno, Lili, para cerrar, ¿qué Bueno, mensaje les Pili, das a todos? Ah, espera, espera, bueno, espera, espera.
Les agradezco mucho, estuvo muy bonita la plática, pero me tengo que ir. Les mando un abrazo, gracias, un abrazo. Ya acabamos. Ángela nos dice, sentí mi sombra muy pesada y agradezco por esta meditación porque la pude ver y lloré mucho ya que no quiero verla así. Deseo ayudarla, incluso me di cuenta que no se respira o no se respira. Ujú. Silvia, muchas Ujú. gracias por la charla. Gracias, Lili. A todos, gracias. Bueno, a Lili, ustedes gracias. Bueno, un mensajito para terminar es que cuando nosotros dejamos de pelear con esa sombra, cuando nosotros hacemos las paces con ella deja de gobernarnos a nosotros y somos nosotros quienes aprendemos a ver en ella un camino hacia esa luz verdadera y ese amor que nosotros somos, porque finalmente eso es lo que somos. Somos una semilla divina del amor de Dios. Y es algo muy lindo para nuestra evolución de conciencia porque en realidad no se trata de ser perfectos, sino de que estamos completos. Cuando estamos con nuestra sombra, en realidad estamos completos. Y nada, invitarlos finalmente al ejercicio de la semana. Vamos a trabajar cuatro días, mañana, de mañana hasta el viernes. Vamos a trabajar cuatro ejercicios muy sencillos, pero muy poderosos, donde primero vamos a observar, luego vamos a reconocer, luego vamos a permitirnos perdón, desde la conciencia y finalmente vamos a integrar esto para poder encontrar más herramientas para aquietar nuestra sombra, que ella se sienta reconocida y nos permita también autogobernar. Muchas gracias, gracias, gracias gracias. infinitas a todos. Muchas A gracias. todos, gracias. Un abrazo, feliz noche. Los esperamos en la próxima charla. Todavía nos quedan dos. Entonces, bienvenidos. Gracias y que la paz los acompañe siempre. Un Amén. abrazo. Gracias, gracias, gracias. Un Gracias, abrazo. buenas noches.